Ley número 14. Muéstrese como un amigo, pero actúe como un espía. Es de fundamental importancia saberlo todo sobre su rival. Utilice espías para reunir información valiosa que le permita mantener siempre una ventaja sobre él. Y mejor aún, haga usted mismo de espía. Aprenda a sondear con cuidado a la gente en corteses encuentros sociales. Formule preguntas indirectas para lograr que el otro revele sus intenciones y sus debilidades. Toda ocasión es buena para ejercer el arte del espionaje. Observación de la ley. Joseph Dunben fue sin duda alguna el más grande de los marchands de su época. Entre 1904 y 1940 monopolizó casi por completo el millonario mercado estadounidense de los coleccionistas de arte. Pero había un cliente al que no conseguía atraer, el industrial Andres Mellon. Dunben se juró que antes de morir lo ganaría como cliente. Los amigos de Dunben consideraban que aquel era un sueño imposible, pues Mellon era un hombre cerrado y taciturno. Las historias que había oído acerca del gregario y elocuente Dunben no le agradaban en absoluto, así que había dejado bien en claro que no tenía el menor deseo de conocerlo. Sin embargo, Dunben dijo a sus incrédulos amigos: Mellon no solo va a comprar una obra de arte, sino que pasaré a ser su proveedor exclusivo. Durante varios años persiguió a su presa, estudiando los hábitos y costumbres, gustos y fobias de Mellon. Para ello empleó en secreto varios empleados del industrial, con lo cual obtuvo valiosa información. Cuando pasó a la acción, conocía a Mellon casi tan bien como la esposa de este. En 1921 el industrial viajó a Londres, donde se alojó en el Palace Suite del tercer piso del Hotel Claridge's. Dunben ocupó una suite situada inmediatamente debajo de la de Mellon, en el segundo piso. Había pedido a su valet que trabara amistad con el valet de Mellon. Así, el día elegido por el marchand para hacer su jugada, el valet de Mellon informó al valet de Dunben, quien a su vez informó a Dunben que el industrial marchaba por el corredor hacia el vestíbulo para llamar el ascensor. Segundos más tarde, Dunben subió al ascensor y, oh sorpresa, allí estaba Mellon. Buenas tardes, señor Mellon, dijo el marchand, y se presentó. Voy a la National Gallery para ver unos cuadros. Qué casualidad, aquel era justamente el lugar al que iba Mellon, así que Dunben tuvo la oportunidad de acompañar a su presa hacia el sitio preciso que aseguraría el éxito de su gestión. Dunben conocía de memoria el gusto del industrial, y mientras ambos deambulaban por el museo, fascinó al magnate con sus conocimientos. Daba la casualidad de que ambos tenían gustos muy similares. Mellon quedó gratamente sorprendido. Aquel no era el Dunben que había imaginado, sino un individuo encantador y discreto, que obviamente tenía un gusto exquisito. De regreso a Nueva York, Mellon visitó la exclusiva galería de arte de Dunben y se enamoró de la colección que éste exhibía. Lo más asombroso era que todas las obras eran del estilo que él deseaba poseer. Durante el resto de su vida, Mellon fue el mejor y más generoso cliente de Dunben. Interpretación. Un hombre tan ambicioso y competitivo como Joseph Dunben no dejaba nunca nada librado al azar. ¿Qué sentido tiene esperar un golpe de fortuna que permita seducir a tal o cual cliente? Es como tirar al blanco con los ojos vendados. Si uno se arma con algunos conocimientos, la puntería mejorará mucho. Si bien Mellon fue su logro más espectacular, Dunben también aplicaba su táctica de espionaje a muchos otros millonarios, contratando en secreto a los empleados domésticos de sus clientes y pagándoles un sueldo fijo. Obtenía acceso constante a información valiosa sobre las idas y venidas de los personajes en cuestión, así como sus gestos y otros detalles que le permitían ponerse siempre en una situación ventajosa. Un rival de Dunben quería ganar como cliente a Henry Fried,
Observó que, cada vez que visitaba a este acaudalado neoyorquino, Dubén se le había adelantado, como si poseyera un sexto sentido. Los demás Marchet tenían la sensación de que Dubén estaba en todas partes y lo sabía todo mucho antes que ellos. Su poder los desalentaba mucho y muchos directamente dejaban de visitar a aquellos adinerados, clientes que podían hacer la fortuna a cualquier Marchet. En esto reside el poder del espionaje astuto y sutil. Hace que uno parezca todopoderoso y clarividente. Conocer a la presa lo tornará encantador y seductor y le permitirá prever los deseos del otro. Nadie ve la fuente donde usted extrae el poder, y lo que no se ve no se puede combatir. Claves para alcanzar el poder. En el ámbito del poder, su objetivo es ejercer un cierto grado de control sobre los hechos futuros. Por lo tanto, parte del problema que enfrente es que la gente no le revela todos sus pensamientos, sus emociones y sus planes. Al controlar lo que dicen, la mayoría de las personas mantienen ocultos los aspectos más cruciales de su carácter, sus debilidades, sus motivos ulteriores, sus obsesiones. Como resultado, uno no puede predecir sus movimientos y se halla en constante penumbra. El secreto reside en encontrar alguna forma de sondearlos, de descubrir sus secretos y sus intenciones ocultas, sin que ellos sepan qué es lo que usted trama. No es tan difícil como se podría pensar. Una fachada amigable le permite obtener información tanto de amigos como de enemigos. Deje que los demás consulten los horóscopos o lean cartas de tarot. Usted utilice medios más concretos para adivinar el futuro. La forma más común de espiar a otros es por medio de terceros, como hacía Dubén. El método es simple, efectivo, pero arriesgado. Sin duda alguna podrá obtener información, pero tendrá poco control de los informantes. Quizás por descuido dejen traslucir que usted está espiando, o tal vez se vuelvan contra usted. Es mucho mejor realizar el trabajo de espionaje en forma personal, haciéndose pasar por un amigo mientras con disimulo recoge información. El político francés Talleyrand fue uno de los grandes practicantes de este arte. Poseía una increíble habilidad para sonsacar secretos mediante conversaciones corteses. Uno de sus contemporáneos, el barón de Vitroyes, escribió al respecto. Un genio agudo y mucha gracia caracterizaban su conversación. Tenía el arte de disimular sus pensamientos o su malicia bajo un transparente velo de insinuaciones, de palabras que implicaban algo más de lo que expresa. Solo cuando era absolutamente necesario mostraba su propia personalidad. Aquí la clave es la habilidad de Talleyrand para no revelar en la conversación y lograr que los demás hablaran sin cesar de sí mismos y revelaran sin darse cuenta sus intenciones y sus planes. Durante toda su vida se afirmaba que Talleyrand era un hombre de excelente conversación y sin embargo decía muy poco. Nunca hablaba de sus propias ideas, pero lograba que los demás revelaran las de ellos. Organizaba cordiales juegos de acertijos para los diplomáticos extranjeros, amenas reuniones sociales en las cuales él sopesaba con cuidado cada una de sus palabras y, entre juegos y bromas, sonsacaba confidencias y obtenía información muy valiosa. Para su tarea como canciller de Francia en el Congreso de Viena 1814 y 1815, empleó otros métodos para llevar a cabo su tarea de espionaje. Revelaba algo que parecía ser un importante secreto, en general inventado por él, para observar las reacciones de sus interlocutores. Por ejemplo, en una reunión de diplomáticos podía llegar a decir que una fuente confiable le había revelado al zar de Rusia que planeaba arrestar a su general principal bajo el cargo de traición. Al observar la reacción de los diplomáticos ante aquella historia inventada, podía determinar a cuáles les entusiasmaba la perspectiva de un debilitamiento del ejército ruso y así ejercer sus propias deducciones. Tal vez los gobiernos
a los representaban tenían planes con respecto a Rusia. Como dijo el barón von Stein, Monsieur Talleyrand dispara una pistola al aire para ver quién salta por la ventana. En reuniones sociales y encuentros inofensivos, no deje de prestar atención. En esas ocasiones, cuando la gente baja la guardia, al no mostrar su propia personalidad, usted puede lograr que le revelen cosas que acaso le resultan de su interés. Lo brillante de esta maniobra es que todos interpretarán como señal de amistad el interés que usted les muestre, de modo que no solo se enterará de cosas, sino que también ganará aliados. Sin embargo, deberá practicar esta táctica con cautela. Si los demás comienzan a sospechar que usted trata de sonsacarles secretos con el pretexto de una inocente conversación, comenzarán a evitarlo. Ponga el énfasis en la charla amigable e intrascendente y no en la información valiosa. Su búsqueda de preciosas gemas de información no debe ser demasiado obvia, ya que de lo contrario, sus sutiles preguntas revelarán más acerca de usted y sus intenciones que acerca de la información que espera obtener. Una estratagema que vale la pena ensayar es la de Rochefort, quien escribió: la sinceridad se encuentra en muy pocas personas y a menudo no es más que un hábil artimaña. Se es sincero a fin de obtener confidencias y secretos de otros, es decir, que al simular abrir su corazón a otra persona, usted potencia la posibilidad de que le revele sus propios secretos. Hágale una confesión falsa y le responderá con una confesión real. Otro ardid fue identificar por el filósofo Arthur Schopenhauer, quien sugirió contradecir con vehemencia a los demás durante su conversación a fin de irritarlos, de modo tal que pierdan el control sobre sus propias palabras. Con tal ración revelarán todo tipo de verdades sobre sí mismos, verdades que más adelante usted podrá usar en contra de ellos. Otro método de espionaje indirecto es el de poner a prueba a la gente, tender pequeñas trampas que lo obliguen a revelar cosas personales. Corroes II, rey persa del siglo VII, notable por su sagacidad, conocía muchas maneras de indagar a los súbditos sin despertar sospechas. Si observaba, por ejemplo, que dos de sus cortesanos habían trabado una amistad particularmente estrecha, hacía llamar a uno y le decía que tenía información de que el otro era un traidor y que pronto lo asesinarían. El rey convencía al cortesano de que confiaba plenamente en él y le pedía que guardara el secreto. Luego observaba con atención a los dos hombres. Si veía que el segundo cortesano no había modificado su conducta para con el rey, llegaba a la conclusión de que el primer cortesano había guardado celosamente el secreto. Lo ascendía y más adelante le decía: pensaba hacer asesinar a su amigo debido a cierta información que me había llegado, pero al investigar más a fondo descubrí que la información era falsa. Si por el contrario el segundo cortesano comenzaba a evitar al rey y actuaba de modo distante y tenso, Corroes sabía que el secreto había sido revelado. Al otro cortesano lo desterraba de su corte, tras hacerle saber que toda la historia no había sido más que una prueba, pero que, a pesar de que el hombre no había hecho nada, ya no podía confiar en él. El primer cortesano, en cambio, el que había revelado el secreto, era desterrado del reino de Corroes. Esta podrá parecer una extraña forma de espionaje, ya que no tiene la finalidad de revelar información concreta, sino el carácter de un individuo. Sin embargo, a menudo es la mejor forma de resolver problemas antes de que aparezcan. Al tentar a la gente realizar determinados actos, usted, entre otras cosas, aprende mucho sobre la lealtad o la sinceridad de los demás.
y este tipo de conocimiento suele ser el más valioso de todos. Armado con él, podrá predecir las acciones futuras de otros. Invalidación de la ley. La información es fundamental para ejercer el poder, pero, así como usted espía a los demás, debe saber que los demás lo espiarán a usted. Una de las armas más poderosas en la lucha por la información es, por lo tanto, la de suministrar información falsa. Como dijo Winston Churchill, la verdad es algo tan precioso que siempre debería estar custodiada por un séquito de mentiras. Es necesario que usted se rodee de una custodia de este tipo, a fin de que nadie pueda penetrar en su verdad. Al distribuir información a su propia elección, usted controla el juego. En 1944, los bombardeos nazis a Londres se intensificaron en forma repentina. Cayeron sobre la ciudad más de 1000 bombas B-1 que mataron a más de 5.000 personas e hirieron a muchas más. Sin embargo, de alguna manera, los alemanes nunca lograron dar con sus objetivos. Las bombas dirigidas al Tower Bridge o Piccadilly caían fuera de la ciudad, en suburbios menos poblados. La razón de tal falta de puntería era que al dirigir los misiles a sus objetivos, los alemanes confiaban en la información de los agentes secretos que habían introducido en Inglaterra. Lo que no sabían era que aquellos agentes habían sido descubiertos y reemplazados por agentes británicos que les pasaban información sutilmente falsa. Las bombas caían cada vez más lejos de sus objetivos. Al final de la campaña caían sobre pastizales en el campo. Cuando usted suministra información equivocada, obtiene una gran ventaja. Si el espionaje le otorga un tercer ojo, la desinformación anula uno de los dos ojos de su enemigo, que, convertido en cíclope, nunca dará en el blanco.